porque después van a estar pensando en el almuerzo. Pero vamos a seguir con el paso 2. Es tal vez algo muy chiquito. Antes del paso 2, dijimos que el paso 1 es estudiar el texto, y estudiar el texto consiste en observar e interpretar. Observamos todos los detalles, las palabras, las relaciones entre palabras, y luego interpretamos. Y para interpretar hacemos preguntas, respondemos esas preguntas y comprobamos las respuestas. Y una forma de comprobar las respuestas es con estas 5 pruebas de nuestra interpretación. Solo lo voy a mencionar. En primer lugar, la prueba de la autenticidad. No sé si está ahí. Sí. Ya falta el cable, sí. Gracias, hermano. Pero lo tienen, creo, en la guía. En primer lugar, la prueba de la autenticidad. Básicamente significa si es que estamos siendo fieles a lo que dijo el escritor original. Estamos siendo auténticos. Realmente estamos predicando lo que Dios dice en su palabra, lo que el escritor escribió. En segundo lugar, la prueba de la unidad, que no haya contradicción en lo que estamos diciendo, sino que sea coherente. No sé si alguna vez les ha pasado de estar predicando algo y en el mismo sermón más adelante se han contradicho en lo que dijeron primero por alguna palabra que encontraron en el texto, y eso significa que la interpretación no estuvo tan bien. Tiene que haber unidad, coherencia. En tercer lugar, consistencia, que es muy similar. Consistencia significa que esté de acuerdo con, no solamente en el pasaje mismo, sino de acuerdo al contexto del pasaje, del libro y de toda la Biblia. Que no haya contradicciones con otros textos de las Escrituras. Esto es un poco más difícil, porque tenemos que conocer bien entonces la Biblia y la relación que existe, por ejemplo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Es una relación de continuidad o es una relación de discontinuidad? ¿O hay continuidad y discontinuidad? Algunas cosas siguen, otras cosas ya son diferentes. Tenemos que tener esto bien claro para que haya consistencia en nuestra interpretación. Y también la simplicidad, la sencillez. Nuestras interpretaciones tienen que ser interpretaciones literales, siempre reconociendo que el lenguaje tiene figuras y tiene símbolos, y hay géneros literarios como el género apocalíptico que tiene mucha simbología. Reconocemos esto, pero nuestra interpretación siempre es literal y el significado más sencillo, no una interpretación complicada y rebuscada y alegórica. Esa no es la que tenemos que dar, sino lo que dice el texto claramente. Muchos textos son sencillos de comprender en cuanto a su idea central. Algunos detalles pueden ser complicados, pero la interpretación debe ser simple, sencilla. La Biblia tiene un atributo que es el atributo de la claridad. Algunos le llaman la perspicuidad de la Biblia, que puede ser entendida en su mensaje principal, en su mensaje central. Y así tenemos que mostrarla, no como un libro complicado, difícil, inaccesible para los oyentes. Y también, finalmente, honestidad. En el texto que leímos, el primer texto que leímos ayer en 2 Corintios 2:17, Pablo dice que debemos predicar con honestidad la palabra de Dios, con sinceridad la palabra de Dios. No falsificamos, no cambiamos la palabra de Dios, no imponemos nuestra agenda, no enseñamos nuestras opiniones, sino lo que dice el texto. Estas son algunas pruebas entonces de nuestra interpretación para saber si es correcta, si es buena.
Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar acerca de la estructura. Paso 2, estructure el texto. Estructure el texto. Y este segundo paso se construye sobre el primer paso. Puede sonar obvio, pero algunos no siguen estos pasos en este orden. Hay que enfatizar que esta estructura es la estructura que el autor original diseñó. No es un bosquejo que yo impongo al texto, sino que yo descubro del texto. Es la estructura que le dio el escritor original. Y el propósito de este segundo paso es que tengamos clara la enseñanza de cada sección de nuestro texto y de cada subsección de nuestro pasaje. Y para tener éxito en el segundo paso, debemos estructurar las secciones del texto y luego resumirlas. Así como dijimos que en el primer paso, estudiar el texto, hay dos cosas que tenemos que hacer: observar e interpretar. En este segundo paso también hay dos cosas que tenemos que hacer: estructurar y resumir. Estructurar y resumir. Estructuramos las secciones y luego resumimos en una oración la idea de cada sección, de tal forma que tenemos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, ¿no? Punto 1, escribimos la idea, punto 2, la idea, punto 3, la idea. Y hay subpuntos o subsecciones también dentro de cada uno de estos puntos principales. ¿Cómo hacemos entonces para estructurar primero el texto? Debemos encontrar las claves gramaticales o las claves de contenido del párrafo que estamos estudiando. Recuerda que no solamente estamos buscando ciertas palabritas, sino que estamos desarrollando, estamos entendiendo el argumento de todo el pasaje. Así que hay que prestar atención a palabras claves, pero también hay que prestar atención a todo el argumento y cómo se va desarrollando. Porque en el argumento puede haber un contraste, si es una narración histórica, puede haber un diálogo. Entonces una persona empieza a hablar y luego habla otra persona que le responde. Y esos son diferentes puntos dentro de nuestra estructura. El autor ha estructurado el pasaje de una forma determinada con un propósito en mente. ¿Cuáles son las claves gramaticales? Son esas pequeñas palabras que nos indican el argumento. Nos indican resultado, nos indican propósito, nos indican causa, nos indican contraste, nos indican conjunción, diferentes ideas. Son palabritas muy importantes. Por ejemplo, en el Salmo 117 que estuvimos viendo, el pastor Gabriel mencionó una palabra muy importante, la palabra ¿por qué? Ese por qué divide el texto naturalmente en dos. El versículo 1 nos presenta la orden a todas las naciones para que alaben a Dios. El versículo 2 nos presenta las razones de esa orden. Y entonces tenemos 2 puntos en el Salmo 117 que no hemos impuesto nosotros, sino que naturalmente es la forma como lo estructuró, como lo escribió el salmista. Entonces buscamos esas palabras, esas son las claves gramaticales. Pero en ciertos contextos la estructura no está indicada principalmente por las claves gramaticales, por la gramática, sino por las repeticiones o los contrastes o el cambio de contenido o en un diálogo que una persona empieza a hablar o del modo indicativo al modo imperativo. Cuando hay un cambio en el argumento, hay un cambio en el contenido del pasaje, ahí vemos una clave de contenido
o una clave de tema, que cambia ligeramente el tema. Debemos estar atentos a las pequeñas palabras que son los marcadores gramaticales y debemos estar atentos también al desarrollo del contenido o del argumento o de la historia para dividir las secciones del texto. ¿Ok? Esa es, digamos, básicamente la teoría de cómo tenemos que hacerlo. Hay un ejemplo aquí, vamos a buscar este versículo en Esdras 7:10. Esdras 7:10. Este es un ejemplo clásico que se usa en varios libros de homilética, porque es muy sencillo de bosquejar. Es solamente un versículo, pero vemos claramente su estructura. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué palabra es o palabras son importantes aquí que llamaríamos marcadores o claves gramaticales? Recuerden que son estas palabritas pequeñas que nos ayudan a determinar el contenido o la estructura del texto. Para. Tal vez para es una de las más importantes. Se repite. Dice que él preparó su corazón para inquirir la ley, para cumplirla y para enseñarla. 3 veces se menciona la palabra para. ¿Habrá otro marcador? ¿Por qué? ¿Dónde está el por qué? Al principio. Ese por qué es un marcador que no tiene mucha influencia, no tiene mucho impacto sobre la estructura del versículo 10. Si tomáramos un pasaje más amplio, sí sería importante. Pero si solo queremos bosquejar este versículo 10, la palabra para, que se repite 3 veces, es la palabra principal, la clave gramatical principal. ¿Habrá otra? Ya, esos son verbos de acción, lo que está haciendo Esdras. La conjunción y. Bien, porque no es solamente para que se repite, sino y para. Él preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar. La conjunción une las ideas. Entonces, ¿cómo podría estructurarse este versículo 10? ¿Cómo estructuramos? ¿Cuántas partes tiene este versículo? 3. Tiene 3 partes. Sí, este versículo tiene 3 partes. Ahora, es muy importante no solamente reconocer estas palabras, sino entender lo que significan. ¿Qué significa en este contexto la palabra para? No es solamente decir, aquí está la palabra para, sino tengo que comprender qué significa esa palabra. Propósito. Esdras preparó su corazón con un propósito. Y mejor dicho, 3 propósitos. Y ahí están. ¿Por qué decimos que son 3? Por la conjunción y. Inquirir y cumplir y enseñar. Menciona 3 propósitos de la preparación de su corazón. Entonces es muy importante no solamente reconocer los marcadores, sino también identificar qué significan esos marcadores. Y entendiendo lo que significan, podemos bosquejar el texto. ¿Y cómo podemos bosquejarlo? Bueno, acá hay un primer bosquejo. Decimos que Esdras preparó su corazón y hay 3 puntos. Lo preparó para estudiar la ley del Señor o inquirir, ¿no? Inquirir, estudiar, escudriñar. En segundo lugar, para cumplirla u obedecerla. Y en tercer lugar, para enseñarla.
y tenemos que decidir si estatutos y decretos son dos cosas distintas, porque ahí hay una I. Esa I, ¿qué es lo que indica cuando dice sus estatutos y decretos? Que son dos cosas que él enseñó, o podemos decir que es básicamente lo mismo. En este caso, estamos interpretando que son dos cosas ligeramente diferentes. Entonces, enseñó sus estatutos y enseñó sus decretos a Israel, y serían dos subpuntos en el tercer punto de nuestro bosquejo. ¿Cómo hemos dividido? En base a los marcadores gramaticales. La palabrita y para, y al final estatutos y decretos a Israel. Y podríamos decir también, resumiendo, recuerden que en este segundo paso de estructurar el texto hay dos cosas que debemos hacer: estructurar, que es esto, y en segundo lugar, resumir. Entonces, resumiendo, podríamos decir, punto 1, Esdras preparó su corazón para estudiar la ley del Señor. Punto 2, Esdras preparó su corazón para cumplir la ley del Señor. Punto 3, Esdras preparó su corazón para enseñar la ley o los estatutos y decretos del Señor a Israel. Esos serían los 3 puntos. Cuando vemos el texto es muy claro. Lo que hemos hecho es simplemente identificar los marcadores y luego entender su significado y luego bosquejar, que es lo que tienen aquí. Son los 4 pasos para estructurar el texto. Primero, identificamos los marcadores estructurales, que pueden ser marcadores gramaticales, como en Esdras 7:10, o pueden ser marcadores de contenido. Los marcadores de contenido aparecen principalmente en las narraciones históricas. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Entonces, identificamos los marcadores. En segundo lugar, separamos los marcadores. Hay marcadores más importantes y marcadores menos importantes. En el caso de Esdras 7:10, los más importantes son los paras, que están ahí. La letra I también es importante. La última I, estatutos y decretos, no es tan importante. Entonces, esa la vamos a dejar de lado cuando estructuramos los puntos principales. En tercer lugar, debemos entender el significado o la función de los marcadores más importantes. En este caso, la palabra para significa propósito. Entendemos su significado. Y finalmente, resumimos. Bosquejamos el texto de acuerdo a la importancia de los marcadores. En este caso son 3 puntos, porque la palabra para se repite 3 veces. También podríamos incluir en nuestro bosquejo la palabra propósito, diciendo algo como: Esdras preparó su corazón con el propósito de estudiar la palabra o estudiar la ley del Señor, y así continuamos con los otros puntos. Con el propósito de, con el primer propósito de, con el segundo propósito de y con el tercer propósito de. Podríamos incluir estas palabras que se basan en nuestra interpretación del texto. Eso es en cuanto a la estructura. Vamos a ver un ejemplo con marcadores de contenido. Esto es marcadores gramaticales, pero veamos en Lucas capítulo 9, Lucas 9, versículos 49 y 50, solo 2 versículos. Es una pequeña historia, un pequeño episodio en Lucas, que dice así, Lucas 9, 49. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros
por nosotros es. Si hacemos el estudio del pasaje, paso 1, estudie el pasaje, ¿qué observaciones rápidamente podemos tener en este momento? Observaciones o preguntas que le hacemos al texto. ¿Hay alguien que está echando demonios? Hay uno que está echando fuera demonios. Es una buena observación. No pertenece a los discípulos. Ok, a los 12. ¿Qué preguntamos o qué más observamos? La pregunta ahí sería ¿quién es este hombre? ¿No? Podemos decir lo que dice el texto, no es uno de los 12. ¿Podemos decir algo más? Bueno, expulsa demonios. Lo hace en el nombre de Jesús. Ese es un detalle muy importante. Es que los discípulos lo vieron. ¿Lo vieron? Efectivamente, vieron ahí actuando de esa manera en el hombre. Y le prohibieron. Le prohibieron que lo haga. ¿Algo más? ¿Cuál sería una pregunta que podemos hacernos, sabiendo que este es un hombre que expulsa demonios en el nombre de Jesús? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no seguía a Cristo? ¿Ya? Ahí tenemos que investigar qué significa cuando Juan dice que no nos sigue. Aparentemente significa que no pertenece al grupo de los 12 apóstoles. Tal vez es uno de los discípulos de Jesús, pero que no pertenece al grupo de los 12. O sea, no es parte de los 12, del círculo más íntimo de Cristo. ¿Por qué es importante? El por qué, la razón por la que se lo prohibimos, ¿por qué no nos sigue? Así es, no es una razón de doctrina, es porque no es de nosotros, no está con nosotros, no es de nuestro grupo. Y por eso le prohibimos. ¿Será porque no enseñaba lo mismo que ellos? Eso sería una especulación, ¿no? Decir que él no enseña lo mismo, porque el texto no lo menciona. Pero creo que la pregunta que todos podrían estarse haciendo es si este es un verdadero creyente. ¿Es un verdadero discípulo de Cristo? ¿Es un verdadero cristiano? Jesús lo hace ver así. Jesús dice que sí, al final, ¿no? Cuando dice, si no es contra nosotros, es por nosotros. Y significa, sí pertenece a nuestro grupo. Aunque no está con nosotros, pero no está contra nosotros, por lo tanto está a favor de nosotros y es creyente. Es un poco más claro incluso en el pasaje paralelo. En los evangelios especialmente debemos estudiar también los pasajes paralelos en los otros evangelios. Fíjense en Marcos 9. Marcos 9, la respuesta de Jesús es un poco más amplia. Marcos 9, 39 dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Se está haciendo milagros en mi nombre y no existe alguien que haga milagros en mi nombre y que luego pueda hablar mal de mí. Este es un cristiano verdadero. Son palabras de elogio, de felicitación de nuestro Señor Jesús por este hombre. ¿Alguna otra observación? Para interpretar correctamente este texto, hay una frase ahí que es muy importante y que necesitamos entender su significado. ¿Cuál será? Prohibición, ¿no? Demonios. No, sabemos los demonios son los espíritus inmundos. Es una frase que ya lo mencionaron, pero no sigue con nosotros, es lo que dice Juan. Pero es que él expulsa demonios en el nombre de Jesús.
¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa que este hombre expulsaba demonios en el nombre de Jesús? Con la autoridad de Jesús. ¿Qué más? Lo reconocía como el Señor de su vida. Porque hay uno solo que puede perdonar pecado y echar fuera demonios. No significa entonces que tal vez es un hombre que está gritando en el nombre de Jesús. La frase en el nombre de Jesús tiene un significado especial en representación con la autoridad de Jesús, identificado con el Señor Jesús, reconociéndolo como su Señor, como su Salvador. Entonces lo está haciendo en su nombre. Y fíjense que Jesús en el contexto inmediato menciona eso en el versículo 48. Dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe el que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Recibamos a los niños en el nombre de Cristo. ¿Entendió Juan? Porque mira, el 49 dice, entonces respondiendo Juan a lo que Jesús dijo, bueno, hemos visto a alguien expulsar demonios en tu nombre. ¿Está diciendo lo mismo que Jesús? ¿Está entendiendo la frase en el nombre de Jesús de la misma forma en que Jesús la está diciendo? ¿Se está quejando tal vez? ¿Está buscando un consejo sincero de parte de Jesús? Señor Jesús, no sé si hicimos bien. ¿Está confesando lo que hizo? Hicimos esto y quiero saber si está bien. ¿O se está quejando? ¿Está mostrando orgullo, celos? Está viendo si está bien lo que está haciendo en realidad. Si lo que hizo antes, está como buscando ver si Jesús aprueba o no eso. O sea, si está bien lo que hizo. Ok, estamos siendo aquí benévolos con Juan. Yo lo veo un poco más perverso a Juan en este caso, ¿no? Poseedor de la verdad, en el sentido de decir, mire, si no está con nosotros, no existe nada más. Ok, sí. Claro, ahí en el versículo 46, como más contexto, porque entonces entraron en discusión sobre quién sería El mayor. Hay orgullo de por medio. Están discutiendo quién es el más importante. Porque menciona en el 47 que él, persiguiendo los pensamientos, dice, de su corazón, pone al niño como ejemplo y luego se desencadena la conversación. Así es. ¿Cómo vamos entendiendo las motivaciones, la psicología, recuerdan, de los discípulos por el contexto más grande, por lo que está ocurriendo? Y si ampliamos el contexto, al inicio del capítulo 9, ¿qué pasa al inicio del 9? 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ellos, los 12, tienen la autoridad para expulsar demonios. Pero no vemos a otros que tengan esa misma autoridad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Juan está... Además, si continúan leyendo la historia, más adelante, en la transfiguración, Jesús sube al monte con Pedro, Juan y Jacob, con un grupo selecto. Y en esos tres está Juan. Y cuando bajan del monte, ¿qué es lo que encuentran? A un muchacho endemoniado. Y los discípulos, los otros 9, no habían podido expulsar al demonio. Y Jesús se molesta, dice que se indigna generación perversa y cruel, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y él expulsa al demonio de este hombre. ¿Qué habrán pensado Pedro, Jacobo y Juan? Ellos están en la transfiguración, bajan con Jesús. Estos 9, aunque tienen la autoridad que les dio Jesús, no pueden expulsar al demonio.
¿Qué está pensando Juan? Juan se identifica con ellos y les dice, hermanos, pobrecitos, como... O está orgulloso con Jesús y cuando Jesús los reprende, muy bien Jesús, porque ¿cómo no han podido expulsar a este demonio? Y luego se encuentran con este otro, están discutiendo quién es el más importante, quién es el mayor, y me imagino a Pedro, Jacobo y Juan, que han tenido la experiencia de la transfiguración, pensar que ellos son los más importantes, que ellos son mayores al resto de los discípulos, y por eso aquí Juan se presenta, creo yo, con orgullo. No es tanto confesando, pidiendo, porque dice él, se lo prohibimos. Ahora, ¿con qué autoridad Juan le prohíbe? Porque cree que es más importante, porque ha tenido esta otra experiencia. Y todo eso lo sabemos en base al contexto. Se lo prohibimos. Está hablando en plural. ¿Quiénes son los que prohíben? Los apóstoles, o tal vez Pedro, Jacobo y Juan. Puede ser que esté hablando de ellos. Y más Juan. Están los 12, están los 3 y está Juan, que es el discípulo amado, según el Evangelio de Juan, el que se siente más cercano a Jesús y el más importante. Y fíjense el contexto posterior, ahí en el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces están en un momento de su vida, Jacobo y Juan, que están llenos de orgullo, que piensan que son los más importantes por la experiencia que han tenido con el Señor Jesús. Y es en este contexto que debemos interpretar los versículos 49 y 50. Juan, lleno de orgullo y pensando que es el dueño del ministerio, el dueño de la verdad, nosotros podemos expulsar demonios, nadie más que no pertenezca a nuestro grupo, y por eso se lo prohibimos, porque él no es de nuestro grupo. Pero Jesús dice, no le prohíban, porque si no está contra nosotros, está a favor de nosotros, sí es de nuestro grupo, porque es creyente. Esto tiene muchas aplicaciones en nuestros días. Hay tantos grupos dentro del cristianismo y a veces cada grupo piensa que tiene la exclusividad del ministerio, de la verdad, y no es así, es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Pero todo eso es en cuanto al estudio y en cuanto al paso 2, en cuanto a la estructura. ¿Qué hacemos para estructurar? Primero, identificamos los marcadores. ¿Gramaticales o de contenido? ¿Y aquí qué marcadores vemos? ¿Qué marcadores vemos aquí? El gramatical porque la razón por la cual se lo prohíbe. Muy bien, muy bien. Hay un porque en el versículo 49. Le prohibimos, no, lo vimos y le prohibimos y da la razón. Este versículo 49 entonces podría dividirse en dos, ¿no? La prohibición y la razón de la prohibición. ¿Qué más? El entonces. A ver si... Ok, un cambio de contenido. El marcador principal en estos versículos no es un marcador gramatical, es un marcador de contenido. ¿Y dónde está ese marcador? A inicios del versículo 50. Porque en el versículo 49 habla Juan. En el versículo 50 Jesús responde. Jesús habla. Obviamente no es lo mismo. Juan se está quejando.
Jesús está dando la respuesta, la solución, la enseñanza a lo que Juan está diciendo. Entonces hay aquí dos puntos muy claros. Lo que dice Juan, lo que dice Jesús. Y tenemos que explicarlo, cuando bosquejemos el texto, tenemos que explicar qué es lo que dice Juan. Segundo punto, qué es lo que dice Jesús. Y cada punto principal tiene dos subpuntos. Número uno, lo que dice Juan, está la prohibición y la razón de la prohibición, que él no es parte de nuestro grupo. Y luego en el versículo 50 también está la palabra ¿por qué? Está la orden de Jesús, no se lo prohíban, y también les da una razón. La razón es que Él no está contra nosotros, Él es parte de nosotros. Él es un discípulo de Cristo, genuino. Y entonces lo que hemos hecho es identificar los marcadores. El marcador principal es de contenido. Además hay dos marcadores gramaticales que dividen el versículo 49 en dos y el versículo 50 en dos. Separamos estos marcadores mayores de los marcadores menores. Ya dijimos que el más importante es el de contenido. Entendemos el significado. Ahora, ¿qué significa el marcador de contenido? Que es el marcador principal. ¿Qué significa? Cuando dice Jesús le dijo, pero ¿qué significa eso? La respuesta de Jesús a la queja de Juan. Okay. Entonces tenemos aquí la queja y la respuesta del Señor Jesús. ¿Sí? Sí, hermano, ¿levantó su mano? No, pensé que sí. ¿No? Dos puntos muy claros. Lo que dice Juan, que es una queja, es celos, es orgullo, es exclusivismo. Y lo que responde lo que responde Jesús, que más bien es inclusión en el ministerio de todos los verdaderos hijos de Dios. Y finalmente bosquejamos el texto. ¿Cuántos puntos? 2 puntos en este caso. ¿Y cuáles son esos 2 puntos? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podrían expresar el punto 1? A ver, ¿quién tal vez lo quiere escribir y lo quiere decir el punto 1? Tenemos que hacer la salvedad de que no hemos estudiado el texto como deberíamos haber estudiado. Recuerden que el paso 2 se fundamenta en el paso 1. Entonces hay varias preguntas, seguro que todavía siguen en nuestra mente, pero podemos intentar expresar en una oración la idea del versículo 49 y también la idea del versículo 50. ¿Cuál sería el punto 1? Sí. A lo mejor pensando en el versículo 49, una autoridad equivocada, una autoridad errónea, de parte de Juan, porque está prohibiendo y después vemos en el 50 Jesús le prohibir. Ok. ¿Cómo lo expresamos tal vez en una forma más coherente, en una oración completa, el punto 1? Sí, a ver, hermano. Responde a la enseñanza de Jesús desde una posición equivocada, egoísta. Está bien. Juan responde a Jesús o responde a la enseñanza de Jesús desde una posición egoísta. Sí, pero todavía no es tan preciso, porque tiene que decir lo que dice el texto. Juan y la exclusividad. Juan y la exclusividad es un buen título para el bosquejo del sermón, que lo vamos a ver después. Recuerden que cuando hablamos de la estructura del texto, es la estructura que le dio el escritor original. Este bosquejo no es el bosquejo de nuestro sermón. Es la estructura del autor original. Entonces lo ponemos, no importa que usemos muchas palabras, una oración completa,
que nos va a ayudar a nosotros a entender la idea central de cada punto. Sí. ¿Juan prohíbe echar fuera demonios? Sí, ese es el núcleo, pero ahí faltaría algo. En base a nuestro estudio, a nuestra interpretación, tendríamos que añadir algo más. Porque también él da una razón. ¿Sí? ¿Qué propósito Juan dice lo que dice? Ya, esa es una pregunta. Y ya más o menos entendemos que el propósito es que él está orgulloso y no quiere que este hombre se lleve el crédito de algo que solamente ellos deberían estar haciendo. Sí. Nosotros y nadie más. Nuevamente es un buen título para el bosquejo del sermón. Ese es el problema. A veces ya estamos pensando en el sermón y las aplicaciones del sermón. Pero recuerden que estamos en la exégesis. ¿Sí? Podría ser en la queja de Juan y sus razones, la respuesta de Jesús y sus razones. Bien, muy bien. Es general, pero está bien. La queja de Juan y sus razones, o la razón de la queja de Juan y Jesús, la respuesta de Jesús y sus razones. Está bien. ¿Sí, hermano? Prohibición de Juan a alguien que no seguía con él. También. La prohibición de Juan a alguien que no seguía con ellos. Tal vez podríamos expresar o aclarar un poquito en qué consistía la prohibición. Si lo decimos así general, la prohibición de Juan a alguien, no sabemos qué es lo que está prohibiendo, pero podríamos explicarlo mejor. ¿Podría ser el estado mental de Juan? El estado mental de Juan. Sí, habla de su estado mental definitivamente, pero está hablando de algo que él hizo. El texto nos dice que él hizo algo. Lo que hizo fue prohibirle. Y da la razón de por qué. ¿Sí? Hermano. ¿Puede tener relaciones con respecto a una autoridad que se tomó Juan que no tenía que tomar? Todas esas son buenas ideas que están ahí. Pero ahora hay que expresarlas en una oración completa. Que exprese toda la idea de lo que dice el versículo 49. La prohibición de echar fuera demonios y su razón. Bien. Sí, está muy bien. Atribuciones está bien, solo que no explica. Cuando alguien lo lee, no sabe a qué se refiere. Atribuciones incorrectas de Juan. Sí, es verdad. Nosotros que hemos estudiado el texto sabemos, pero hay que expresarlo claramente y específicamente. ¿Sí? ¿Podría ser la amonestación por parte de Jesús al corazón de Juan? Ese es el 50. Es el versículo 50. ¿No? El versículo 49, ¿cómo sería? Si hay varias formas de decirlo, cada uno seguro lo va a expresar en forma diferente. Algunos dirían Juan se queja, otros dirían Juan confiesa. Depende de la interpretación que uno le está dando, pero el punto principal sería que Juan está excluyendo a un hombre que está expulsando demonios porque no pertenece al grupo de los 12 apóstoles. O sea, con esa especificidad tenemos que decir, ¿no? Juan expresa su intención, o Juan narra cómo prohibió a un exorcista desconocido echar fuera demonios porque no seguía con, o porque no pertenecía al grupo de los apóstoles. Entonces, en esa frase podemos ver lo que él hizo y podemos ver también su intención, ¿no? La intención de su corazón, que aunque no está expresada claramente, lo podemos inferir cuando él dice se lo prohibimos. Con autoridad está hablando, aunque está equivocado, está lleno de orgullo. Sí. ¿Podríamos interpretar entonces cuando él dice nosotros que se refiere a los 12? Puede ser los 12, en realidad al final no es tan importante. Puede referirse a los 3, Pedro, Jacobo y Juan. Puede referirse a él mismo y que simplemente está hablando en plural para no estar solo al momento de estar diciendo esto a Jesús. Lo importante es que está mostrando lo que hizo con un hombre que estaba haciendo el ministerio en el nombre de Jesús, pero que no era parte de ellos. Lo decía en relación al versículo 1 del capítulo 9, donde a
Entonces, uno podría entender Juan dice, bueno, Él nos dio a nosotros esta autoridad, ¿por qué Él está solo fuera de demonios? Entonces Él no está con nosotros. Sí, sí, había otros aparentemente después, hubo 70 también que expulsaban demonios, ¿no? Y definitivamente este era un hombre que lo estaba haciendo y que Jesús dice, está bien, déjenlo que lo siga haciendo, porque es un verdadero cristiano. Entonces no era solo de los 12 que estaban expulsando demonios. El otro definitivamente era discípulo de Cristo y también lo estaba haciendo. Algunos especulan que sería uno de los 70 que expulsó demonios también. Bien, entonces el primer punto sería algo así. Juan se queja, Juan confiesa, Juan expresa orgullosamente o narra o cuenta lo que él hizo al excluir a un hombre o al prohibir a un hombre de expulsar demonios porque no pertenecía al grupo de los apóstoles. Y ahí estamos expresando claramente la idea del versículo 49, diciendo la prohibición y diciendo la razón también. Y luego, el segundo punto podría ser: Jesús respondió a Juan en contra del exclusivismo o incluyendo al hombre dentro de los discípulos verdaderos de Jesús, algo así. ¿Ok? Entonces, esos serían nuestros dos puntos y vean que son oraciones completas y que son específicas de lo que dice el texto. Y hay que tener mucho cuidado de no escribirlo como si ya fuese el sermón, sino lo que estamos describiendo lo que dice el texto, las ideas del texto. ¿Bien? Sí. Una consulta, en la respuesta de Jesús también se puede completar con Lucas 10:21. Lucas 10:21, ¿en qué sentido? En que lo sabio entendido le ha revelado a los niños. También Ya. lo reveló a los niños. ¿Ya? Ok. Sí, podemos hacer seguramente alguna conexión ahí, pero esos son pasajes de apoyo. Lo que estamos haciendo es la descripción del texto que tenemos enfrente, el estudio del texto que tenemos enfrente de nosotros. Muy bien, hermanos. Entonces, esa es la parte de estructurar el texto. Y antes de terminar esta sesión, sí, ¿una pregunta más? Una pregunta un poco más práctica. En esta parte la respuesta no está tan clara de quién recibe la autoridad. ¿Cuánto tiempo o qué deberíamos hacer nosotros como predicadores en ese asunto puntual? Porque hay mucha especulación, probablemente no perdernos en eso porque no es el asunto, o abordar y dar, porque podríamos irnos por otro lado, tratar de explicar, especular de quién recibe la autoridad. Ese asunto requiere mucho análisis, deberíamos irnos al asunto clave que estamos tratando. Este hombre, ¿de quién recibe la autoridad? De Jesús. Eso es lo que significa, creo, que él expulsaba en el nombre de Jesús. Lo hacía con la autoridad de Jesús. No era un exorcismo falso, sino que era real. Y que él, siendo cristiano, estaba haciendo el ministerio correctamente. Si no, Jesús lo hubiera dicho, ¿no? Pero Jesús dice, Él es de nosotros, así que no le prohíbas, que siga haciendo lo que está haciendo. Entonces, al momento de explicar, creo que vamos a pasar un buen tiempo explicando esa frase, qué significa hacer el ministerio o expulsar demonios o servir a Jesús en el nombre de Jesús. Y también lo podemos tal vez relacionar cuando Él dice en Mateo 7 que muchos en aquel día dirán, pero no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre, y les diré, no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué significa? Parece que en algunos contextos Jesús lo usa como de personas que no están haciendo el ministerio correctamente, usan el nombre de Jesús, pero no lo están haciendo bien, no son creyentes. Pero este hombre sí es creyente, entonces hay un sentido genuino, real, de hacer el ministerio en el nombre de Jesús, con su autoridad
con los dones que Él nos ha dado, para su gloria, y parece que así lo estaba haciendo Él. O sea, estaba bien, estaba correcto. Juan es el que está mal, al excluirlo. Y esa frase también nos va, cuando la expliquemos en el sermón, nos va a ayudar a explicarle a la congregación por qué no podemos tampoco aceptar a cualquiera que diga que está haciendo las cosas en el nombre de Jesús. Si explicamos bien la frase. Porque hoy hay muchos, y ayer les decía que son falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, y que dicen que lo hacen en el nombre de Jesús, pero lo entienden equivocadamente. Entonces nosotros tenemos que explicar qué es lo que realmente significa esa frase. ¿Ok? Bien. Sí, hermano. ¿Qué cuidado podríamos tener para que al momento de estructurar el texto no caigamos en la tentación de querer estructurar el sermón, que es algo que pasa natural? Es disciplina nomás, es estar pendientes de lo que estamos haciendo, es la exégesis. Lo que queremos en este punto es llegar al paso 3 y descubrir la idea central del texto, que significa qué dice el texto, no mis ideas, no mis aplicaciones, no las necesidades de la gente que voy a predicar, sino qué dice el texto de las Escrituras. Y eso nos ayuda. Pero siempre aquí la tentación es ya estar pensando en el sermón y en las aplicaciones a los hermanos. No sean exclusivistas. Entonces el segundo punto, no sean exclusivistas. Ese es el sermón, no es el texto. Estamos describiendo lo que dice el texto. ¿Cómo se puede contemporizar esto? Vamos a llegar a ese punto. Sí, el hermano pregunta, ¿cómo se puede contemporizar? Esa es la segunda parte, la parte de la homilética. ¿Ok? Muy bien. Recuerden, estamos en exégesis, hermenéutica todavía. Sí, la proposición central del texto, le llamamos así, otros le llaman la idea exegética. ¿Sí? La idea central de lo que quiere comunicar el autor original. Y después pasamos a la idea homilética. Sí, estamos utilizando simplemente frases diferentes, pero recuerden que esta idea central del texto es la misma idea que nosotros vamos a predicar a la congregación, pero contemporizada. Y contemporizada, dijimos, usando términos contemporáneos, y dirigida hacia un propósito específico. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Hasta ahora hemos visto estos dos: estudie el texto y estructure el texto. Y ahora en la siguiente sesión hablaremos de la proposición central del texto. Pero primero vamos a hacer un break. ¿Sí? Un break creo que era de 5 minutos, ¿no? Muy bien. Gracias, hermanos.